es un lugar de libertad, es un lugar de restauración. Es un lugar donde venimos quebrados y Dios nos fortalece. Es un lugar donde llegamos con las manos caídas y Dios las levanta. Donde llegamos con las rodillas paralizadas y el Señor las endereza. Así de que el mejor lugar que usted y yo podemos estar hoy es en casa de Dios. Es el mejor lugar donde usted y yo podemos llegar para exaltarle. Y bueno, es un gusto poder estar esta mañana en este lugar y verles y poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que transforma y cambia vidas. Amén. Me gustaría que se colocara un momento en sus pies. Padre Celestial, hoy queremos honrar tu nombre con nuestras vidas. Te hemos cantado, te hemos adorado. Y tú sabes, Señor, cómo está nuestra vida y cómo hemos llegado a este lugar. Qué cargas hay, qué circunstancias hay, qué momentos estamos viviendo, Dios. Pero queremos declarar como dice tu palabra, que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Tu presencia es maravillosa. En tu presencia encontramos paz, encontramos regocijo, encontramos consuelo. En ti encontramos lo que allá afuera nos encuentra. Así de que esta mañana, Señor, queremos bendecirte con nuestras vidas, Dios. Y pedirte, Espíritu Santo, que ministres a través de tu bendita palabra. Que nos enseñes provechosamente. Y que para nosotros no sea una enseñanza más, una predicación más, un mensaje más, sino que atendamos tu verdad, Señor, para colocarla en práctica, Dios amado. Hoy te exaltamos y te bendecimos, Dios, pues si habrán dolencias, tú las sanarás, si habrán enfermos, tú las sanarás, Dios de la gloria. Tú te glorificarás, porque la mejor vida está en ti, maravilloso Jesús. Y a ti siempre será toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Quiero compartirles esta mañana una enseñanza que está allí en segundo libro de Crónicas, el capítulo 14. Y dice así la palabra del Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego o tuvo paz el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo que le agradaba a Dios, porque quitó los lugares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reinado en paz, el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en toda la tierra, y no había guerra con él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Aleluya. Edificaron pues y fueron prosperados. Amén. Levantando nuestras fortalezas. Como cristianos nosotros debemos de entender, debemos comprender y tener algo claro muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida relacional con Dios. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo, que un día hicimos una declaración por el Señor Jesucristo, le entregamos nuestro corazón, entramos en algo que se llama guerra espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
fuimos cambiados de hábitat. Significa que nuestras palabras cambiaron, nuestros comportamientos cambiaron, nuestra forma de vivir cambió. Ya no somos los mismos. Entonces entramos en una guerra espiritual. El enemigo hace la guerra. Y por así decirlo, hemos declarado la guerra a Satanás. Qué importante entonces que nosotros tengamos en claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Corintios dice, y Pablo dijo en Corintios, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios nos ha dotado de armas que espirituales. Desde el momento que usted le entregó la vida a Jesús, no sé cuánto hace que sucedió eso, usted entró en la milicia. Y usted va a estar en la milicia hasta el tiempo que esté en esta tierra. Ignórelo o no lo ignore. Todos los días usted está ¿en qué? En guerra. Una guerra espiritual. La guerra está, gústenos o no nos guste. El reino de las tinieblas siempre está en guerra contra el reino de los cielos. Y nosotros hoy pertenecemos al reino de los cielos. Es por eso que la Biblia dice en Efesios 6:13 que usted debe de vestirse con la armadura de Dios, con lo que Dios le ha dotado. ¿Para qué? Para que usted pueda resistir el día malo. O sea que hay días ¿qué? Malos. Y cuando usted emplea lo que Dios le dio, usted usa las herramientas, usa las armas que Dios le dio, usted va a estar preparado para resistir ese día malo. ¿Cuándo es ese día malo? No lo sabemos, pero hay que estar ¿qué? Preparados para ese día. Es por eso que es tan importante entonces que levantemos fortalezas espirituales en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder resistir los ataques del enemigo. Y el texto que hemos leído, vemos a un rey llamado Asa. Y hay cosas interesantes, bien importantes que este hombre hizo al comenzar su reinado. Y una de las primeras cosas que él hizo fue edificar las ciudades fortificadas. Dice que Dios le dio paz por todas partes. Y él aprovechó para hacer lo que tenía que hacer. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante edificar nuestras fortalezas? Como número uno, porque son las primeras que el enemigo ataca. Construimos fortalezas porque son las primeras que el enemigo ataca. Allá en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18, en el versículo 14 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senecarib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces encontramos en la palabra que aquel rey fue allí a Judá y lo primero que tomó fue las ciudades fortificadas. ¿Se acuerdan ustedes la toma de Jericó? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer? ¿Cuántas vueltas dieron? 13 vueltas. Y entonces las murallas protegían a los de adentro y aislaban a los de afuera. Cuando las murallas fueron destruidas, el pueblo que estaba adentro quedó vulnerable al ataque. Por eso Satanás lo primero que ataca son ¿qué? Las fortalezas. Usted mírelo en las noticias, en las guerras que hay. ¿A dónde le pegan primero? ¿Qué es lo primero que destruyen? Las fortalezas que tiene ese país, para que quede vulnerable y poder atacarlo y que no tenga cómo defenderse.
Y eso es lo que Satanás hace con el cristiano. Es lo primero que el enemigo quiere: atacar las fortalezas del Hijo de Dios. ¿Cuáles serían sus fortalezas? ¿Cuáles serían las fortalezas que hay en ti, las cuales el enemigo quiere atacar? Definitivamente, Satanás busca atacar la fe que usted tiene en Dios, su convicción cristiana, sus principios, sus valores cristianos, su seguridad, su confianza, su esperanza en Dios. Esas son fortalezas del cristiano. Satanás ataca nuestras fortalezas con problemas y más problemas. Son bombardeados constantemente. Y lo único que quiere hacer es lograr que el cristiano reniegue de Dios, que viva renegando de las cosas de Dios, que viva quejándose de la vida, que viva quejándose de todo el mundo, que viva se quejando del eterno, que viva renegando, que dude, que se desanime, que desfallezca. Eso busca el enemigo. Bueno, pero aclaro una cosa. No todas las adversidades, no todos los problemas son causa de Satanás. Aclaro, ¿no? Muchos son por causa de nuestros propios errores. Otros muchos son por causa de nuestro propio pecado. Otros muchos son por el trato que Dios quiere dar en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Porque no es que ahora salgamos de este lugar y entonces allá afuera el diablo comience a decir: ¿pero qué? ¿Todo yo? No. Que ahora todo sea culpa, busquemos el culpable y le echamos todo a él. No. Pero sí tenemos que tener claro que en la guerra hay que identificar al enemigo. Y la Biblia dice que la lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Que hay guerra todo el tiempo. Satanás busca atacar nuestras fortalezas para debilitarnos. Tratará siempre de derribar la fortaleza de nuestra fe. Pues un cristiano que flaquea en la fe es un cristiano que vive dudando. El cristiano que que flaquea en la fe, vive dudando, vive renegando. Se vive quejando todo el tiempo porque ha perdido su esperanza, porque ha perdido su confianza en Dios. Porque deja de afirmarse en las promesas de Dios, en tener convicción en la palabra del Eterno. Y entonces comienza a decir lo que no debe decir, que con el tiempo le va a pasar cuenta de cobro. El cristiano, cuando flaquea en la fe, se vuelve presa fácil del enemigo. Y es un cristiano sin defensas. No tiene cómo contraatacar. No tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Cuántos son pacientes? ¿Usted ha desarrollado la virtud de la paciencia? Porque esa es una fortaleza que también el enemigo querrá atacar en el cristiano para que se impaciente. Pregúntese esto, porque yo sí lo he visto en los años de ministerio. Gente que se ha ido de la iglesia, gente que ha abandonado lo de Dios porque dijeron: me cansé de esperar en Dios. Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no responde. ¿Se llenaron de qué? De impaciencia. Se cansaron de esperar en Dios. Muchos se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Y hay gente que no quiere nada con el Señor, porque el día que fueron atacados no estaban preparados para ese ataque. Y fueron vulnerables y no tuvieron cómo volverse a levantar. Pero tenga claro esto, amada iglesia: mientras que usted y yo estemos aquí en la tierra, ataques tendremos. Y el problema no es que seamos atacados, es cómo respondemos. El problema no es cómo, el problema no es que seamos atacados. El problema es cómo respondemos a los ataques, a lo que viene a la vida.
¿Cómo están sus fortalezas? Revísalas. ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Usted confía en Dios porque hay salud, hay trabajo, hay estabilidad integral? Qué fácil hacerlo cuando todo marcha sobre ruedas. Pero ahí no se mide la confianza. La confianza se mide cuando hay ausencia de todo eso. ¿Sí, aquí? ¿Por qué es tan importante entonces edificar nuestras fortalezas? Porque el enemigo, tarde que temprano, las va a atacar. Tarde que temprano. A la hora menos esperada. Usted mire los ataques en las naciones. Cuando están durmiendo es que atacan. Cuando están desprevenidos, cuando están más que confiados, es que atacan. Dígale que tiene al lado, no se duermen los laureles. Un segundo punto. ¿Por qué entonces es tan necesario edificar nuestras fortalezas? Porque muchos vivimos un cristianismo de trincheras y no de fortalezas. Porque muchos cristianos viven atrincherados. Viven en las trincheras, pasan tiempo en las trincheras. ¿Quién puede edificar fortalezas? ¿Quién puede levantar fortalezas? ¿Quién puede levantar murallas cuando están cayendo las bombas a su alrededor? ¿Quién puede dedicarse a edificar cuando están cayendo las bombas? En momentos de guerra, en momentos de batalla, no se levantan fortalezas, se cavan trincheras para meterse y esperar que pase la batalla. Bueno, yo no fui al ejército, pero si su pastor estuviera esta mañana aquí, él sí podría explicarles de qué se trata eso. Mira este salmo, estos versículos de este salmo. Cuando yo leo todo ese salmo me coloca los pelos de punta. El Salmo 78, versos 34 y 35 dice de esta manera: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su redentor. Y usted mira y entonces está todo el peregrinaje del pueblo de Israel, cuando había una cosa, cómo Dios los proveía, cómo Dios los bendecía, pero más sin embargo ellos tenían sus actitudes, sus comportamientos. Y entonces dice el texto, si Dios los hacía morir, ¿qué hacía el pueblo? Sí, entonces buscaban a Dios. ¿Cuánto cristiano vive hoy en trincheras? Y tienen la comunión con Dios y solo buscan a Dios en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de dificultad. ¿Cuántos cristianos viven hoy en trincheras porque buscan solo a Dios para el momento? Pero Dios no es de un momento. Dios es un Dios de todo el tiempo. Dios no es Dios solo para una temporada. Dios es para todas las temporadas. Para cada instante de la vida. ¿Cuánto cristiano hoy en día que solo busca a Dios por necesidad? Pero más por necesidad material que espiritual. Hace unos días atrás, unos meses atrás, murió un hombre en La Belleza. Y en la ceremonia que presidí, habría unas 600 personas. Era un hombre muy querido allá. Y cuando él llegó a la zona, que iba de Bogotá a un corregimiento de Sucre,
hizo contacto conmigo y yo fui y lo visité. Y me contó algunas cosas y comencé. La Pradera es un lugar demasiado católico, allá todos los días hacen misa. Y nos atrevimos con ese hombre a abrir un local allá. Y durante un tiempo estuvimos congregando personas allá. Fue una odisea que hicimos, una hazaña de parte de Dios. Y el hombre comenzó a flaquear, por así decirlo, en lo de Dios. Y entonces ya llegaba un martes, Leandro, a hacer culto. Y ya, espere, querido, que es que usted va a tener unos clientes. Y a veces lo esperaba 1 o 2 horas y ¿no? Se trasladó para la belleza. Colocó su negocio, su taller. Le visitaba, querido, ahora que estás aquí en la belleza, los jueves en los hogares tenemos culto, vaya. Tenemos el GECAD. Querido lindo, es que los clientes, y toca atender los clientes. Querido, los domingos que usted no trabaja, lo espero en el templo. Ay, querido lindo, es que el domingo lo cojo para descansar o a veces para salir con la familia. Y un día Dios me lo mostró yéndose por un precipicio. Y le dije, fui y lo visité, le dije, querido, Dios me lo mostró a usted de esta y de esta manera. Y enfermó. Y después de que enfermó, duró 3 meses y se murió. Y en el tiempo de la vida, antes de enfermarse, regularmente le hacía promesas a Dios. Te voy a servir. Era un compositor y cantante ni maravilloso. Pero dedicó su talento para otra cosa. ¿A qué voy con esto? Que es una pelea que Leandro, yo siempre he tenido desde que conocí a Jesús. Yo tengo peleas personales, por si no lo sabía. Bueno, antes me daba cachetadas por problemas internos, ahora son peleas pero espirituales por cosas que no consigo en mi vida. Cuando él enfermó, entonces un domingo en la tarde fuimos a visitarlo, unas 30 personas de la iglesia llegamos ya a la casa de él a visitarlo. Y ese día yo oré por él, le compartí la palabra y oré por él. Después que murió, me dice una persona de la iglesia, pastor, ese día yo me molesté con usted. Yo, ¿por qué? Digo, porque cuando llegamos allá yo esperaba que usted a ese hombre le diera una palabra de sanidad para que Dios hiciera un milagro y lo sanara. Y todo lo que usted le dijo fue, Dios te dice, bástate mi gracia. Dijo, y ahora lo entiendo. Pero ¿a qué voy? Que cuando él enfermó, entonces dijo, pastor, voy a ayunar. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí le voy a servir al Señor. Ahora sí lo voy a buscar. Y son las peleas personales que yo tengo. ¿Por qué tenemos que estar en problemas para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que atravesar tener una crisis para decir, Señor, sí, tú existes, te necesito? Ahora sí, cuando tenemos todo el tiempo que Él nos ha dado para honrarlo y exaltarlo y servirlo. No esperemos a ser atacados. No esperemos para vivir una vida cristiana, vivir todo el tiempo atrincherado. ¿Sabe qué hay en una trinchera? En una trinchera hay miedo, hay temor, hay zozobra, hay desánimo, hay incertidumbre. Pero en una fortaleza hay paz y tranquilidad. ¿Por qué esperar a que lleguen las enfermedades para buscar a Dios? ¿Por qué esperar estar sin trabajo para decir, Dios, ¿cuánta gente viven en la trinchera y solo buscan a Dios en momentos? Y cuando están en trinchera piden oración aquí y allá. Ahora, malo que oremos los unos por los otros. No, porque la Biblia dice que hay que orar los unos por los otros. Pero el que vive entrincherado no ora, pide oración. Ahora, si mañana alguien le va a pedir a usted oración, no diga, este está trincherado. No. Pero ¿cuántos viven en la trinchera y nunca tienen una comunión, una intimidad con el Señor? Solo se acuerdan de Dios y piden oración.
cuando están en esas circunstancias. No nos acordamos de Dios en otro momento hasta que están cayendo las bombas del enemigo en nuestra vida. Y es interesante lo que dice el Salmo 78. Si Dios los hacía morir, entonces salían corriendo a buscar a Dios. Se acordaban que Él era su eterno Dios, que Él era su refugio. Se acordaban de Él. Solo en tiempos. El Dios de momentos. Como lo que llaman en la sociedad, el Dios bombero. Muchos tienen un Dios bombero. Dios apaga el incendio y chao Dios. Cuando tenga otro incendio, le busco. Y entonces aquel hombre murió, un hombre que estaba aferrado a la vida. Y yo le oraba a Dios. Y yo le decía a Dios, si tú lo levantas, ese hombre va a venir a dar testimonio allá en su trabajo, en el taller. Y yo me lo imaginaba a él predicándole, dando testimonio y yendo con gente a la iglesia. Pero el muérgano se murió. Y yo seguí orando. Y entonces en la oración yo le decía al Señor, si tú lo hubieras levantado, hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. Si tú levantaste a fulano, si tú levantaste a fulana, si oramos en tal parte por un milagro y tú hiciste milagro. Si fui a tal lugar y oré por una persona que estaba desahuciada de los médicos por cáncer y oramos y tú la levantaste y la sanaste, no siendo cristiana. No lo levantaste a él. Y entonces hay una respuesta que me dice, no lo levanté para testimonio de todos aquellos que me han abandonado y juegan con mi nombre. El asunto espiritual es serio. La vida con Dios es una vida de compromiso, de fidelidad, de lealtad, de entrega, de amor. Ahí decía una frase de una canción que cantamos: amarte como tú me amas. Pero que sean más que palabras, que sean un hecho en nuestra vida. A Dios hay que amarlo por lo que Él es. A Dios hay que buscarlo por lo que Él es, no por nuestra necesidad. A Dios hay que seguirlo, hay que servirle por lo que Él es. El Señor quiere que sus hijos tengan un estilo de vida diferente. Es decir, no que iban en trinchera, no que lo busquen simplemente por necesidad, cuando tienen adversidades, cuando están atravesando circunstancias en la vida, cuando tienen el agua al cuello. Dios no quiere que sus hijos vivan esa clase de vida. Dios quiere que sus hijos, vivan, como dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere que sus hijos vivan ¿dónde? ¿Habiten dónde? En la sombra del Altísimo. Que se acojan a la protección del Todopoderoso. Ahí es donde Dios quiere que sus hijos vivan. Que sus hijos vivan en una fortaleza, no que vivan con miedo, con zozobra, con incertidumbre, que iban angustiados y preocupados de la vida, que iban atrincherados todo el tiempo. No, Dios no quiere que su pueblo viva de esa manera. Por eso Él nos cambió del reino, de un reino de oscuridad, de tinieblas, de un reino de miedo, de temor, de muerte, a un reino de luz, de vida, de seguridad, de bendición, de esperanza en Él. Allá nos trasladó a Él y nos dotó para que vivamos a la manera de Él, para que vivamos seguros, para que vivamos una vida
de victoria. Para que vivamos una vida de fe, una vida convencidos de en quién hemos creído. Una vida totalmente convencidos. Ese que es poderoso para guardar tu depósito. Yo la semana pasada estaba en la finca y hablaba con Dios y le decía, por un 23 de marzo del año 93, un domingo en la tarde, fue a una iglesia que quedaba en tal lugar. Y ese día en la tarde predicó un evangelista llamado Pedro Vázquez. Y ese día ese evangelista predicó esto y esto y esto, y la tengo tan vigente. Y entonces hizo un llamado al altar. Y ese día Leandro pasó al altar. Y él me guió en una oración, y ese día le entregué mi corazón, y le decía al Señor, y ese día en mí sucedieron 3 cosas que fueron instantáneas. Salí de ese lugar sin deseo de maldecir, de decir malas palabras. Número 2, salí de ese lugar sin el deseo de fumar, de meter vicio. Número 3, salí de ese lugar sin el deseo de tomarme una botella de alcohol. Fueron 3 cosas que sucedieron instantáneas. Lo otro ha sido un proceso, porque mientras que estemos aquí en la tierra, es proceso. Y le dije al Señor, y ese día tú cambiaste mi corazón en un nuevo corazón. Me hiciste una persona diferente para vivir para ti, para vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Y eso mismo sucedió contigo el día que le dijiste sí a Jesús. Ese día Dios te cambió la vida para que vivas diferente. Aleluya. No para que vivas con miedo, no para que vivas con temor, no para que vivas dudando todo el tiempo. La elección que usted hizo fue la mejor. La decisión que usted tomó fue la mejor, porque esa es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta tierra, conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si usted ha tomado esa decisión, ya tomó la mejor decisión del mundo para que vivas la vida de Dios. Tercero, ¿por qué entonces es tan necesario edificar nuestras fortalezas? Porque es necesario levantarlas en tiempo de paz y no de guerra. La versión Palabra de Dios para Todos, el rey cuando está hablando dice, hay que aprovechar la oportunidad. Mientras tengamos oportunidad, dice el rey, dice al pueblo, mientras tengamos ¿qué? Oportunidad. Mientras haya oportunidad. Entonces dice el versículo 6 y 7. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos buscado a nuestro Dios. Buscar a Dios nos da ¿qué? Paz. Dios en su infinita misericordia, Él nos da tiempos de paz. Y esos tiempos de paz es ¿para qué? Para aprovecharlos y construir, no para quedarnos de brazos cruzados. El rey Asa se levantó las fortalezas de su reino cuando tenía paz, no cuando estaba en guerra. Porque dice la palabra cuando comenzamos a leer, 10 años.
y aprovechó ese tiempo para levantar murallas, para construir fortalezas, pero esa es la única forma de poder construir murallas, la única forma de poder construir fortalezas es en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. Usted mira la historia de los reyes, todos tuvieron guerras, pero que todos los reyes, este se dedicó a construir. Hay que hacer las cosas que a Dios le agradan. La Reina Valera dice que Asa hizo lo bueno y lo recto. La palabra de Dios para todos dice que él se esforzaba por hacer lo que a Dios le agradaba. Hacer lo que a Dios le agrada. ¿Trae qué? Paz. Buscar a Dios de todo corazón trae paz. Vivir una vida agradable al Señor trae paz. Pero esos tiempos de paz no es para que usted diga, como no está pasando nada, hoy no oro, hoy no voy a la iglesia, hoy no busco del Señor. No. Que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento espiritual para poder entender que hay épocas donde Dios nos da paz. Para que lo sepamos que aprovechar. Las fortalezas se construyen en tiempos de paz. Ya es tiempo. O es el tiempo de que como iglesia tomemos el ejemplo para nuestra vida espiritual de este hombre, de Asa. Ya es tiempo de que dejemos de vivir un cristianismo de trincheras, solo buscando refugios en tiempo de guerra, solo buscando auxilios en tiempo de guerra, olvidándonos de Dios en los tiempos de paz y tranquilidad, y solo buscándolo en los momentos de dificultad. Las naciones del mundo hacen sus búnker, todas aquellas cosas cuando no están en guerra con otras naciones, cuando están en paz. Y entonces hacen todo lo que tienen que hacer y se preparan para cuando vengan los ataques del enemigo. Usted, mi querida iglesia, nosotros como iglesia necesitamos comprender esos tiempos de paz. Si usted es una persona que se esfuerza, que se anima día tras día por agradar a su Señor, que usted le busca con todo su corazón, que usted busca honrarlo a Él, tenga la plena seguridad de que Dios le va a dar tiempo de paz para que usted edifique, para que usted construya, para que usted se fortalezca, para que usted crezca en el Señor, para que usted avance. Si nosotros como hijos de Dios queremos hacer proezas, como la Biblia dice, hacer hazañas, tener actos de valor, actos de valentía, hay que comenzar a tener una vida espiritual preventiva, no lamentativa. Una vida, se lo repito, una vida espiritual preventiva, no lamentativa. No llevar una vida de lamento espiritual, todo el tiempo lamentándonos. No podemos vivir de historias del ayer, anclados en el pasado. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ay, nos acordamos de los pepinos de las... Ay, nos acordamos. ¿A qué lo llevó eso? A lamentarse todo el tiempo. Cada vez que tenían una dificultad, lamento porque miraban hacia atrás. Hay que llevar una vida espiritual preventiva. Preventiva, no lamentativa. Nos preveemos antes de. Creo que es así. Si a estos equipos no se les hace mantenimiento preventivo, después habrá que hacerles un mantenimiento correctivo y vale más. Y cuesta más. Tráigalo a la vida espiritual. Si llevamos una vida preventiva, nos vamos a ahorrar muchas lágrimas,
muchos dolores, muchas tristezas que Dios no quiere que tú y yo pasemos. Si queremos hacer proezas, si queremos avanzar, si queremos ver la gloria de Dios, es necesario entonces llevar una vida espiritual preventiva. Las grandes potencias del mundo se preparan sus defensas antiaéreas, antimisiles, sus buques, antibombas en tiempos de paz. Preventivo, para cuando vengan los ataques poder responder. Si queremos hacer proezas, si queremos avanzar, si queremos tener hazañas, ver la gloria de Dios, ver respuestas, ver resultados, ver promesas de Dios materializadas, ver cómo se cumple lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, tenemos que levantar nuestras fortalezas. Nuestra comunión con el Señor debe de fortalecerse, crecer más. Y eso no es de cuántas horas, que yo oro 2, 3 horas, no. No se trata de tiempo, se trata de calidad. Fortalecer nuestra comunión con Dios. Fortalecer los tiempos de oración, el ayuno, la búsqueda, la lectura de su palabra, el altar familiar. Tener buenas prácticas cristianas. Recuerda lo que dijo Pablo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos, no hacemos la milicia, no hacemos el trabajo, no hacemos la obra, no hacemos la guerra según la carne, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Es tiempo de fortalecer de levantar nuestras fortalezas, de fortalecer cada área de nuestra vida espiritual, de crecer, de madurar, de dar fruto que glorifique a nuestro Padre Celestial. Es tiempo de dejar todo conformismo espiritual, todo letargo y toda decadencia espiritual, y crecer en el Señor y avanzar en Él. Que tu cristianismo no sea una religión más de las que hay en el mundo, sino que tu cristianismo refleje la gracia y la gloria de Dios en ti. Que la gente vea que usted es una persona diferente y que marca la diferencia por causa de quien vive en ti. Que usted ya no es del montón, es de otro, del de Cristo, de los redimidos, de los escogidos, de los santos, de los que la tienen clara en el reino de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, es tiempo de crecer, de fortalecer el altar familiar, de fortalecer el servicio a Dios. ¿Pero cuándo? En tiempos de paz. No es que cuando llegó la adversidad, llegó el problema, venga mi amor, venga hijito, venga oramos. No. Entonces cuando nosotros fortalecemos todas esas áreas de nuestras vidas, cuando vengan esas situaciones, entonces no habrá angustia, ni afán, ni preocupación. No habrá desespero. Porque cultivamos, porque tenemos esa relación con el Señor, porque es nuestro hábito orar, buscar su presencia, estar ahí conectados con el cielo. Es tiempo de fortalecer el servicio a Dios. Sea usted útil en las manos de Dios, sea un instrumento en las manos de Dios. Levanten las manos los que tienen el ministerio. Perdón que les diga que levanten la mano. ¿Quiénes tienen el ministerio? 2, 3, 4. Es que parece que cuando nos referimos a ministerio, entonces decimos que son los que dejó Jesús, entonces decimos que el ministerio de alabanza, que allá los que se paran en la puerta, ¿no? La Biblia dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación.
Y eso es para todo aquel que le ha dicho sí a Jesús. Dígale al que tiene al lado, ¿no lo sabías? Sea útil en las manos de Dios. Manténgase ocupado en las cosas del reino. Que la gente sepa en casa que usted es diferente, que la gente sepa en su estudio, en su universidad, en su colegio, en su trabajo, en su deporte, que usted es diferente porque tiene a Cristo. Que usted es luz, usted es sal, que usted refleja lo de Dios. Aleluya. Es necesario entonces, amada iglesia, aprovechar los tiempos de paz para levantar fortalezas. Si usted hoy llegó a este lugar en trinchera, atrincherado por la adversidad, por las circunstancias de la vida, salga de ese lugar, vaya a Dios y comience a fortalecerse en Él. Si usted entiende, comprende hoy que hoy está viviendo un tiempo de paz, no lo desaproveche, aproveche la oportunidad y crezca en el Señor, avance en Él. Es necesario aprovechar los tiempos de paz, no dejarlos pasar por alto, porque después nos van a hacer falta. Tenga presente que habrán ataques. Y que si usted toma los tiempos de paz, cuando vengan los ataques, entonces usted no se va a angustiar. Entonces usted no va a pagar escondederos a peso. Sino que entonces cuando vengan los ataques, usted le va a decir al enemigo, venga, le enseño cuántos pares son 3 moscas. Porque sabrá, entonces usted estará preparado para afrontar la vida, para afrontar la enfermedad, para afrontar el desempleo, la escasez, las vicisitudes, las aflicciones. Entonces usted estará preparado y su corazón estará seguro en Dios. Hubo un hombre en la Biblia, no sé cuánta tierra tendría ese hombre, pero parafraseando un poco, no sé cuánta tierra tendría, cuántos siervos tendría para mantener 7,000 asnas, 5,000 camellos, 4,000 de aquello, 8,000 de lo otro. Y un día lo pierde todo. Aún sus hijos mueren. Y de ñapa le da una sarna. Y más de ñapa, una preciosa esposa que le dice, ¿por qué mejor no maldice a su Dios y te mueres? Y me dejas libre para casarme con otro. No, eso no dijo ella, pero... Luego, y de ñapa, llegan 3 amigos para consolarlo y en lugar de consolarlo, le dan leño habido y por haber. Pero allá dice, y es algo que me encanta, y ahí dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Yo sé. Por eso cuando él lo pierde todo, él dice, él dio, él quitó. Su nombre sea bendito. Aleluya. No se angustió, no se preocupó cuando vino el mal, porque sabía que había construido lo que tenía que construir en él, Señor. Cuando usted tiene firmeza en el Señor, alguien puede pensar, pero la Biblia dice que piensa estar firme. Mire que no caiga. No, cuando usted aprende a tener firmeza en el Señor,
cuando vengan las tempestades, cuando vengan las tormentas, su espíritu va a estar tranquilo porque usted sabe en quién confía. Y entonces esas zozobras de la vida, yo no sé qué hace usted cuando sus hijos se enferman, pero yo sí me acuerdo de hace muchos años atrás. Bueno, también es que estábamos recién casados y pues Marta pues, no tenía la experiencia que tiene hoy en el Señor. Y entonces cuando a alguno de los hijos le pasaba algo, que fiebre de algo, ella siempre tenía una maleta lista con ropa, con todo ahí listo, porque había que, en cualquier momento, había que salir corriendo. ¿Para dónde? Para el hospital. Y siempre en el apartamento habría una maleta lista y un termómetro ahí. Fiebre, mi amor, vamos para el hospital. Toca salir corriendo. Espera. Venga, oremos al Señor. Y después sí decidimos qué hacer. No corra usted. Tenga tranquilidad. Vaya primero a la presencia de Dios y después haga lo que deba de hacer con sabiduría. Tenga presente que habrán ataques. Hay que vivir una vida no atrincherados, sino en fortaleza. Salga de su escondite. Viva una vida de fortaleza. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Declárelo día tras día, soy fuerte. Él renueva mis fuerzas. Las aumenta como las del búfalo. Y qué bueno, me unge con aceite fresco. Y entonces mi vida rebosa. Viva una vida de fortaleza. Aprovecha los tiempos de paz que Dios te da. Y levanta fortaleza. Viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si te lo coloca en tus pies? Bendecimos a las personas también que hoy se han conectado. Que la gloria de Dios sea manifestada en sus hogares. Padre, eres bueno.